Bueno, hola. Bueno, va a ser como un cambio de tema y de registro un poco fuerte. Yo vengo a hablar de una cosa como muy concreta, muy específica, que, bueno, que he llamado catalogaciones apegadas. Es una investigación que está ahora mismo muy en abierto. Esto es la primera vez que presento un trabajo, bueno, este trabajo. Así que también en el turno de preguntas pues estaría encantada de poder escuchar cualquier sugerencia o aportación, porque como digo, pues es un proceso que está todavía en abierto, todavía estoy entrevistando, haciendo las entrevistas y en parte con la metodología todavía en proceso. Esta investigación forma parte de una investigación más amplia en la que me interrogo por la presencia de elementos matéricos en un archivo feminista de Barcelona, que es un archivo que está en Cala Dona, uno de los espacios históricos feministas de la ciudad. Y bueno, como digo, pues es una investigación que tiene que ver con el contacto con elementos matéricos como pueden ser la sangre, en este caso el pegamento o el moho, y ver qué clase de afectos y de temporalidades evocan el contacto con este tipo de materiales en el archivo y qué clase de historias despiertan que pues, tenga una aproximación al archivo que sea material y no, pues, por ejemplo, de delimitarlo en una década histórica, ¿no? También continúa una investigación en la que me interrogo por la importancia de la mano dentro del trabajo en el archivo y la importancia de la mano para hacer, como una herramienta erotohistoriográfica, esto es como una herramienta de aproximación a una perspectiva histórica que esté atravesada por el deseo y por lo erótico para hacer genealogías feministas y genealogías lésbicas. Los fondos fotográficos de los que voy a hablar son fondos feministas y fondos lesbofeministas que van desde el 1976, son las primeras fotografías, al 2011. La metodología que he utilizado para esta investigación es consultado tres fondos fotográficos que están catalogados actualmente, que son el fondo de Cala Dona, el fondo del Grupo de Lesbianas Feministas de Barcelona y el fondo de Grete Laman. Yo he formado parte del proceso de catalogación de dos de estos fondos, el fondo de Grete Laman y el fondo del Grupo de Lesbianas Feministas. También he consultado otros fondos fotográficos aún sin catalogar, como el fondo del colectivo Lesbos, y bueno, al no haber trabajado este fondo, al no estar catalogado, no tengo información sobre las fotografías más allá de la imagen, pero aún así me parecía relevante traeros pues, algunas imágenes del fondo porque bueno, es interesante, como estaba tratando de perseguir o de rastrear el pegamento por el fondo, pues de pronto me encontraba con estos soportes pues en las que, por ejemplo, todavía las fotografías están pegadas con estos papeles plásticos y también porque considero que es interesante hacer una investigación en los archivos sobre los soportes originales en los que los donantes entregan su documentación. O sea, todos los materiales con los que yo he estado trabajando y que os voy a enseñar son los materiales a los que las archiveras y las voluntarias del archivo trasladamos y traducimos lo que nos entregan las donantes, ¿no? Y los ponemos en álbumes de conservación en este caso. Entonces, bueno, sí que me parecía como interesante enseñaros algunas imágenes de cómo también la materialidad de estos fondos fotográficos previa a la catalogación todavía lleva consigo el relato de pues, las compiladoras originales de los álbumes o bueno, pues por ejemplo esto, ¿no? Como todavía los sobres fotográficos originales o la forma de guardado de la donante en una cajita que luego pues se traduce como a un soporte un tanto más gris, como vamos a ver. El caso en el que más me voy a centrar para hablar de las catalogaciones apegadas es la catalogación del fondo fotográfico de Grete Laman. Esta fue un proceso de catalogación que decidimos abrir en colectivo. Yo formo parte como de un grupo de voluntarias o de archiveras que forman parte del día a día del archivo y que vamos de forma recurrente y pensamos que una buena forma de empezar a catalogar y de que la gente viniese más al archivo era hacer una maratón de catalogación. Entonces, hicimos esta actividad que llamamos así, Archivatona, y era una convocatoria, esto con inscripciones abierta en la que venía gente que no está familiarizada, y me interesa la palabra de lo familiar, con el archivo a trabajar con estos documentos. Al ser una propuesta que abría el proceso de catalogación a personas que no estaban familiarizadas con los fondos, decidimos que el proceso se utilizaran guantes de plástico para de alguna forma pues no dañar tanto en el contacto con las fotografías.
La forma en la que decidimos catalogar estas fotografías fue seguir el mismo procedimiento que se había utilizado en el único fondo que estaba catalogado hasta ese momento, que era pegar las fotografías sobre las hojas de los álbumes que veis aquí, que son, bueno, pues tienen unos materiales específicos para la conservación de las fotografías, con unas esquineras o cantoneras de plástico que tienen pegamento solamente por uno de los lados. Esto hace que no tengas que ponerle pegamento a las fotografías por el reverso y que por lo tanto pues, no se contamine tanto, pero y que tampoco, bueno, fue como una decisión que se tomó porque haber utilizado otro material de plástico era mucho más caro y bueno, pues este es un espacio autogestionado, que no cuenta con fondos, cuyo trabajo está sostenido por redes de activismo y de voluntariado y esta era como bueno, un medio al que nos podíamos adaptar. Entonces, bueno, parece algo muy sencillo el pegado de estas fotografías utilizando estas cantoneras, pero lo cierto es que cometimos muchísimos errores en el proceso de catalogación y muchos de los errores tuvieron que ver con esta decisión de utilizar los guantes de plástico. Entonces, bueno, me interesa esta tensión que siempre encuentro en el archivo entre el deseo de conservación y de cuidado, en muchos casos daña aún más, genera aún más daños. Entonces, bueno, al utilizar los guantes lo que ocurría es que se perdía mucha agilidad y mucha sensibilidad en las manos, entonces no se notaban, no se tenía tanta sensibilidad con los contornos y con los límites de las cantoneras, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurrió muchas veces fue que las cantoneras las pegábamos sobre el papel erróneamente y entonces al despegarlas arrancaba un trozo de papel, que se te pegaban cantonera con cantonera al pasar las hojas. Y bueno, y el peor caso era que en muchos casos se te pegaba el guante del plástico y luego la volvías a pegar sobre la fotografía y entonces quedaba una pátina de pegamento sobre la fotografía, ¿no? Entonces, bueno, nosotras, además de que el archivo ya tenía un resto de pegamento, nosotras en este proceso de cuidado y de conservación, como digo, estábamos generando otra capa más de pegamento. Me interesa, a ver, sí. Me interesa pensar qué significa que nos desensibilizáramos o que perdiéramos sensibilidad al ponernos guantes, ¿no? O sea, por un lado, que el plástico como un mediador entre la superficie de la piel y la superficie de la fotografía insensibilice, tiene que ver con como con esta falta de agilidad que menciono, de no notar bien los contornos de las cantoneras, pero creo que también es importante entender que desensibiliza o que insensibiliza en su deseo de que las catalogaciones sean procesos asépticos, sean procesos un tanto pues, neutrales, donde los cuerpos de las personas que catalogan no estén presentes y en última instancia que sean procesos que no dejan huella, ¿no? Que no dejan rastro. Entonces, bueno, pues claro, yo hacía una defensa de no sentirnos inseguras, de decidir dejar de utilizar los guantes, porque apostar por no utilizar los guantes era hacer ver que este archivo es un archivo, como dice Mercè Otero Vidal, que es una de las veteranas del archivo, es un archivo no al uso, sino del uso. Finalmente decidimos, como digo, cuando la actividad terminó y la gente que no era parte de la familia del archivo ya no seguía viniendo al archivo y nos quedamos las del orden de lo diario del archivo, las ordinarias del archivo. Uy, 5 minutos. Vale, decidimos dejar de usar guantes y entonces, bueno, y volver a este proceso de sensibilidad con las fotografías. Esto generó un daño, no sé si mayor, pero otro daño, que fue que ahora ya no se quedaba una superficie de pegamento, sino que a las cantoneras, al dejarnos pegamentos en las manos, en muchos casos, al volver a tocar las fotografías, dejaban el rastro de nuestras huellas dactilares sobre las fotografías. Entonces, bueno, me interesa este proceso en las que, si entendemos los archivos como cuerpos, el cuerpo de la archivera entra en interacción, como diría Karen Barad, ¿no? Entra en contacto con el archivo y su propia materialidad, la suciedad que hay en las manos, en una huella dactilar, también aumenta al ritmo y a la temporalidad de deterioro, de mutación y de movilización del archivo, ¿no? Bueno, evidentemente yo no creo en los archivos como lugares de nostalgia o inmóviles, sino lugares de continua movilización de afectos, de sentimientos y, bueno, y de materialidades, ¿no? Como os podéis imaginar, el abrir el proceso de catalogación a una actividad pública pues generó, estuvo totalmente atravesado por unas metodologías que yo llamo metodologías de la guarrería o metodologías guarras. Revisando los álbumes había todo el rato restos de gomas de borrar, lápices corridos, errores de serie. Como fue un trabajo también en serie, íbamos rotando por las mesas, pues de pronto se perdía el número y luego veías que alguien lo había borrado y lo había arreglado. Y todo esto generó pues lo que una compañera comentó como una guarrería, ¿no? Aquí quería recordar la relación que hace Sara Ahmed entre el asco y la pegajosidad.
Sara Ahmed dice que los objetos y los sujetos asquerosos son aquellos que atentan contra los límites y contra las superficies que diferencian entidades y por lo tanto el asco es aquello que hace que las cosas se te acerquen demasiado, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido el proceso de catalogación apegada, es un proceso y una metodología asquerosa porque precisamente atenta contra los límites, ¿no? También quería pensar que en esta idea de quién usa guantes y quién no usa guantes, también hay una economía del tacto. Y en ese sentido creo que es interesante pensar que el pegamento se convierte aquí en un medio, por un lado, de la interacción y de la fusión de identidades en el archivo, pero también como un demarcador de qué huellas pueden formar parte de este rastro de la guarrería y de este rastro a futuro del archivo y qué huellas dactilares no pueden quedar, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí el pegamento como medio de demarcación de quién puede generar parentescos con el archivo y quién es familiar al archivo y quién no. Bueno, esta es la guarrería de la que yo he formado parte, pero en mi investigación en el archivo me encuentro con la guarrería de otras, con procesos de catalogación y de historias que desconozco de momento. Encuentro muchísimo pegamento por el archivo, me encuentro fotografías que tienen pegamento por detrás, fotografías históricas, esta es una manifestación de 1977, que tienen celo, no sé si se ve bien, pero bueno, tienen celo. También fotografías, todas estas fotografías son del fondo de Caladona. También fotografías que pues, están pegadas sobre una cartulina, luego a la vez forradas, también se ve un celo de que han estado puestas en algún lugar, incluso la etiqueta debajo. Bueno, he tenido la oportunidad de hablar de entrevistar a una de las compiladoras de estos álbumes y me explicó que la mayor parte de estas fotografías habían estado en exposiciones de arte feminista y que al ser donadas al archivo había una pretensión profesional de que se hubiesen quitado el pegamento para que no estuvieran en contacto con este elemento corrosivo, pero que al no tener medios ella no se había atrevido a hacerlo amateur y cargarse las fotografías y que entonces habían decidido dejarlo en los soportes originales. El álbum este al lado no se ve bien, pero es increíble porque es una cartulina como bastante, no al revés, bastante gruesa y encima está la fotografía y claro, pues no entran en las cantoneras, se caen, en fin. También encuentro rastros ya no solamente que tienen que ver con el pegamento, sino con, con los procesos de guarrería de la catalogación de redes activistas. Por ejemplo, aquí las fotografías de la derecha igual no se ve muy bien, pero tienen rastros de tinta. En este caso sí que se ve mejor el rastro de tinta. Esta fotografía me encanta, que es que alguien en el proceso de catalogación, no sé quién, decidió escribir con tinta sobre esta fotografía histórica para que no se perdiera el mensaje del cartel original, ¿no? Entonces, bueno, claro, es una fotografía increíble. Y luego, bueno, también os he traído una de las joyas de la corona del fondo de Gretel Amann, que es esta fotografía de Patti Smith, en la que, bueno, pues Magda Bonet se hizo esta fotografía con Patti Smith, la pegó sobre una cartulina, se la regaló a Gretel Amann y la dedicatoria, bueno, pues acaba con escandalosamente tuya, Magda Bonet, ¿no? Y de nuevo lo mismo, ya ni siquiera, o sea, como esta idea de la conservación también como un gesto conservador, ¿no? Que ni siquiera se atreve como a querer despegar esta fotografía por miedo a dañarlo. Y bueno, me encanta porque el soporte de la cartulina es una cartulina de una carpeta. Entonces, bueno. Me da rápida. Además de los rastros matéricos de pegamento, también empecé a interrogarme por si el soporte fotográfico era un soporte también útil para contar historias de pegamento, ¿no? Historias de pegadas dentro del activismo. Solamente me he encontrado, consultando estos 4 fondos fotográficos, que son bastante fotografías, con 3 reportajes fotográficos de pegadas explícitas. Son 3 reportajes del grupo de lesbianas feministas, en un momento en el que también pues, la cámara fotográfica estaba más a la mano y era más común las fotografías. En este reportaje fotográfico, por ejemplo, es de un acto conmemorativo de renombrar las calles de Barcelona con nombres de lesbianas históricas. Y bueno, hablando con una de las integrantes del colectivo, con Marta Estella, comentábamos por qué esta falta, ¿no? O sea, por qué no había encontrado tantas fotografías de pegadas. Y bueno, pues también aquí tiene también un componente temporal esta ausencia, que es que evidentemente pues una pegada es un acto en muchos casos clandestino, que tiene que ver con la nocturnidad, tiene que ser rápido también, ¿no? Y bueno, pues evidentemente en este momento ponerte a hacer una fotografía igual pues no tienes el tiempo o es un riesgo de exposición.
También hablaba con otra de las veteranas del archivo que fue militante del Partido Comunista Catalán en la clandestinidad, de cómo pues, también había que generar siempre un golpe de efecto en los carteles, que había que pegarlos a una cierta altura y que evidentemente el momento de pegar un cartel, me decía ella, es un momento en el que te retratas, ¿no? Y que por lo tanto hacer un retrato de ese momento quizás ya sea un exceso de vulnerabilidad. Y finalmente, el otro elemento pegajoso del archivo son las pegatinas. Si bien la pegada de carteles responde a todo un arte y es mucho más complejo, hablaba con Marta Estella, con este integrante del colectivo de lesbianas feministas de Barcelona, que en un momento ellas ya apostaron por la pegatina porque te permite que, bueno, pues difundir tu mensaje mucho más rápido. Con la elección de los carteles y de las pegatinas para hablar en esta presentación, solamente quería hacer ver que el pegamento es un elemento fundamental, o yo me he encontrado que el pegamento es un elemento fundamental dentro de las historias del activismo porque permite, es un soporte para que tu mensaje se pueda difundir rápidamente y en gran circulación en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Y entonces, bueno, creo que simplemente luego también las pegatinas dentro de un archivo también tienen otra cuestión en relación con la temporalidad, que es que bueno, en muchos casos estas pegatinas ya no pegan, han perdido su pegamento, y esto también es interesante porque una pegatina que no pega ya no es una pegatina, ¿no? Se convierte en algo más parecido a una postal. Me encuentro en conclusión con que el pegamento es por un lado un elemento que genera mucha ansiedad a un nivel de conservación porque nos hace dudar de cómo van a mutar estos materiales y de por qué no hemos sido capaces de conservar mejor estos materiales por parte de algunas de las voluntarias del archivo, pero también es literalmente el soporte de las historias del archivo, ¿no? A través de estas cantoneras y de estas fotografías. Entonces, bueno, quería terminar diciendo que creo que es interesante hacer aproximaciones a los archivos desde perspectivas materiales y no solamente de demarcación histórica, como digo, porque creo que también muestran que los archivos no son solamente lugares de documentación de conocimiento, sino de documentación y de generación de sentimientos. Gracias.